Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva revisión. Comenzamos una nueva semana de revisión de las noticias económicas acá por las pantallas de CNN Chile. Lunes 12 de febrero, 8:04 de la mañana, en punto comenzamos la revisión de las noticias, por supuesto, viendo el panorama general de lo que va a ser esta semana en materia económica, y lo hacemos revisando algunos de los indicadores con los que comenzamos esta semana. Partimos con la UF. ¿Qué es lo que está pasando con la UF? 36.706 pesos. Sabíamos que venía bajando durante el último mes, luego del IPC negativo de diciembre. Ya comienza un nuevo proceso de alza, luego del IPC de enero de 0,7%. El IPSA, que vuelve sobre los 6.000 puntos, 6.032 puntos, 61. El cobre, que sabemos que no está teniendo un buen rendimiento por las noticias que vienen desde China. Los futuros de cobre se están cotizando en este momento en $3,68 por libra. Y el dólar, un tema del que vamos a preocuparnos de analizar durante esta media hora, 970 pesos. Sabemos que viene un rally alcista hace varias semanas. Estamos en niveles que no veíamos, ojo, desde octubre de 2022. En ese momento ya veníamos de vuelta a mediados de ese año haber superado los 1.000 pesos. Habíamos llegado sobre los 1.050 pesos para el tipo de cambio. Había intervenido el Banco Central, había vuelto a bajar, y en octubre de ese año, un par de meses después de ese momento, ese pico histórico del tipo de cambio, estábamos en estos niveles 970. Y queremos conversar, queremos analizar los fundamentos que tienen al dólar, al tipo de cambio en estos niveles, ver qué podría pasar hacia adelante, y todo eso lo vamos a analizar con el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante, quienes por supuesto son los expertos en materias de trading, en materias de dólar, y con ellos vamos a analizar durante estos minutos. Ahí ustedes ya lo ven en pantalla, Ricardo Bustamante. Ricardo, muy buenos días y gracias por acompañarnos a esta hora en Agenda Económica. Muy buen día, Orlando, muchas gracias por la invitación. Ricardo, partamos con el diagnóstico. La semana pasada terminamos con un alza importante en el dólar, lo decía, volvemos a niveles de 970 pesos. ¿Cuáles son los factores que están guiando el comportamiento del dólar, que han guiado el comportamiento del dólar hasta llevarlo a este nivel? Efectivamente, alcanzamos el mayor valor desde octubre del 2022. Estamos en una presión alcista extremadamente fuerte para lo que es el dólar en nuestro país, debido principalmente a un gran factor. Obviamente que nada depende de una sola cosa, es multifactorial, pero hay un gran factor que ha generado principalmente gran base de este impulso, que es el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos. En Estados Unidos han mantenido la tasa de interés en el rango 5,25 a 5,5%, y en Chile ha estado bajando fuertemente para llevarla en su última lectura al 7,25%. Este diferencial de tasas, que cada vez es más estrecho, genera que muchos inversionistas prefieren tomar su capital y llevarlo a otro lugar, a otro país que esté ofreciendo una tasa más elevada, que sería una tasa de colocación, básicamente una tasa de captación que sería donde podrían tener una mayor rentabilidad dejando ese dinero. Eso es lo que ha estado ocurriendo principalmente. Esa salida de divisas de nuestro país ha apoyado precisamente que estén quedando menos dólares circulando, lo que genera un exceso de demanda de la moneda norteamericana, apoyando precisamente esta apreciación. Ricardo, y en este sentido, porque ya hemos hablado antes del diferencial de tasa, lo que está ocurriendo, sabemos lo que la situación en la que va a estar Chile, al menos de aquí hasta abril, donde la tasa se va a mantener a este nivel, pero sabemos que los recortes que vienen van a ser más o menos de similares magnitud a los que vimos ahora en enero. Y en Estados Unidos tenemos un panorama menos claro, porque de alguna forma el Banco Central estadounidense, la Fed, lo que ha dicho es que se viene el camino de baja de tasas, pero no ha querido comprometerse con un momento. ¿El mercado no tiene internalizado ya esto para que siga de alguna forma este rally alcista, o esto se va viendo dato a dato? Si bien tiene gran parte internalizado este escenario, también hemos conocido en los últimos días comentarios de la propia Reserva Federal que apuntan a que hay mayor seguridad a que en marzo no van a haber cambios de la tasa de interés. Todo esto se mueve siempre por lo que son las probabilidades, básicamente, Orlando. Y las probabilidades hemos visto que han disminuido
notoriamente, pasando de cerca de un 60-70% de hace un mes atrás a solamente un 17%, en que la Fed debería bajar la tasa de interés en marzo. Esos cambios en las probabilidades que está dado por los futuros de los fondos federales va generando, por supuesto, cambios en la perspectiva que tiene el mercado. Bajo ese punto de vista, la apreciación del dólar no solamente se ha visto en Chile, se ha visto a nivel generalizada del mundo, pero con Chile ha sido mucho más fuerte porque dentro de los países comparables a nuestro país hemos visto que Chile ha actuado de manera más agresiva en la baja de tasas y además las expectativas siguen apuntando, como bien tú comentas, a que vamos a mantener una tasa de interés o un cambio de la tasa de interés cada vez más agresivo a la baja o que se mantenga por lo menos entre 75 a 100 puntos base. Y ese escenario se va conociendo con los datos que hemos estado revelando precisamente en el tiempo, de dato a dato también se ha ido incrementando esta posibilidad que el Banco Central mantenga una tasa de interés cada vez más baja y que la Fed no mueva los tipos de interés, lo que va generando, por supuesto, mayor salida de los capitales y por eso estamos cada vez más cerca de los 1.000 pesos para el tipo de cambio. ¿Y de qué depende de que lleguemos a esos 1.000 pesos en visión de ustedes ahí en Capitalia? Lo que hemos visto en Capitalia principalmente es que, primero, esta semana vamos a tener un dato muy importante, mañana, si bien más lejos, de inflación al consumidor en Estados Unidos. Si esta cifra resulta por encima de las expectativas, el mercado nuevamente se va a cuestionar si es que ya para la reunión de mayo habría un cambio de interés en la tasa. Y eso obviamente va a generar que el dólar se aprecie en el mundo, con impacto también a nivel local. Por otra parte, como lo del Banco Central de Chile ya está bastante descontado e internalizado, hay que tomar en cuenta otro factor que ha apoyado el incremento en el dólar en nuestro país, que ha sido la gran caída que ha mostrado el precio del cobre. Todo esto en medio de inestabilidad económica que se ha visto precisamente en China. A medida que China siga mostrando datos negativos, el precio del cobre puede continuar cayendo y genera un efecto bastante similar a lo que es el carry trade, esa salida de flujos, porque en este caso ingresan menos dólares a Chile y al ingresar menos dólares también se genera esa percepción de menor demanda, digamos, de menor oferta de que haya circulando dólares en Chile, lo que también genera esa apreciación precisamente del billete verde. Por lo tanto, los factores para llevar un dólar a 1.000 pesos o que supere los 1.000 pesos, básicamente sería que se incrementen los factores que hemos vivido hasta el momento. Mayor caída del cobre, perspectivas que la Fed va a mantener la tasa durante más tiempo y también que veamos un escenario de tasas cada vez más bajas, pero de manera agresiva en nuestro país. Y en este sentido, Ricardo, si ustedes ven estos dos factores manteniéndose, como tú me estás diciendo, hipotéticamente se mantienen y vemos un dólar con un rally alcista que se mantiene, ¿qué va a estar mirando el Banco Central? ¿Qué va a ser necesario? Primero preguntarte, ¿ustedes ven posible una intervención del Banco Central? Y segundo, ¿qué va a estar mirando el Banco Central para pasar desde estar mirando estos factores a actuar sobre ellos? Sí, es muy buena pregunta, Nando, porque lo que hemos visto básicamente es cuando el dólar ha superado los 1.000 pesos, la vez pasada cuando llegó a los 1.060 pesos, el Banco Central intervino. Pero no interviene por un tipo de cambio nominal, que son 1.060 pesos o 1.000 y fracción pesos, sino que lo interviene cuando ve que el tipo de cambio real se ha estado disparando fuertemente. Lamentablemente la data que uno puede ir apreciando siempre viene con un delay por parte de lo que entrega el Banco Central, pero en la última intervención que tuvo estaba el tipo de cambio real cerca de los 120 puntos durante ese mes. Finalizó el mes de intervención precisamente en esa zona. Hoy en día estamos muy cerca de esos niveles, por lo tanto, un incremento del dólar sobre los 1.000 pesos podría generar que el tipo de cambio real alcance zona en que el Banco Central diga, ok, mucha atención con esto porque estamos en una zona de intervención. Y por algo bien sencillo, porque un dólar muy elevado genera un impacto fuerte para la economía. En primer lugar, Chile importa muchos de los bienes que se consumen de manera diaria, de manera cotidiana, y estos bienes van a llegar con un costo mayor, no porque salga más caro, sino que única y exclusivamente por un efecto del tipo de cambio. Si antes se compraban $1.000
a 800 pesos, eran 800.000 pesos. Ahora, si es que es a 1.000 pesos cada dólar, es 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, el costo en pesos chilenos para el importador incrementa. ¿Y qué tiene que hacer el importador? Subir el precio del producto final para mantener su margen de utilidad. Y eso es lo que genera un efecto inflacionario en nuestro país. Por lo tanto, para tratar de evitar que nuevamente la inflación tenga un incremento que ha venido cayendo en términos anuales de manera bastante sostenida, por supuesto que podría el Banco Central intervenir, y a eso hay que sumar que ha estado recuperando gran parte o todo lo que es la reserva internacional, que en algún momento se liquidó para estabilizar el tipo de cambio de la intervención anterior. Todo eso ya lo recuperó el Banco Central. Por lo tanto, hoy en día está en un muy buen pie para pensar en una intervención, pero probablemente estaría ya superando la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Y Ricardo, ¿ustedes creen que esto podría ocurrir una vez que conozcamos en abril la nueva decisión de tasa de política monetaria, o podríamos ver una intervención verbal, por ejemplo, antes de eso, de alguno de los consejeros, sí, de la presidenta? Efectivamente, se podría dar alguna intervención verbal, y de hecho tenemos un Banco Central que tiene una credibilidad gigantesca, y eso es muy positivo porque cualquier comentario que haga el Banco Central chileno genera un cambio en las perspectivas del mercado. Por lo tanto, lo primero que deberían hacer es una eventual intervención verbal. Si ven que no funciona, que no resulta por los fundamentos externos y por todo lo comentado anteriormente, obviamente sobre los 1.000 pesos se van a preocupar, y más que una intervención verbal, ya vendría una intervención lisa y llanamente impactando directamente al tipo de cambio, porque también se busca generar estabilidad precisamente en lo que es el efecto cambiario que pueda tener en nuestra economía. Hay que recordar que el Banco Central se preocupa de mantener los precios controlados, pero también de mantener los pagos internos y externos controlados. Y ahí hay un factor importantísimo del tipo de cambio. Por lo tanto, se podría dar precisamente esta intervención verbal, pero si los fundamentos siguen siendo alcistas, debería haber una intervención ya mucho más tangible para el mercado. Ricardo, para terminar, me adelantaste algo hace un par de preguntas, pero ¿qué datos tenemos que estar atentos esta semana? En Chile no hay mucho en materia económica esta semana, pero me imagino que en otros lugares sí. ¿Qué datos van a ir conduciendo el dólar en estos días que vienen? Efectivamente, en Chile no tenemos noticias económicas esta semana, lo que es a nivel internacional, y que también lo hemos hablado bastante con nuestros clientes en Capitalia, es que hay que estar muy pendientes del martes. Vamos a conocer datos de inflación al consumidor en Estados Unidos, que es la cifra clave que va a estar marcando la pauta para ver qué sucede con la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ya adentrándose en la semana vamos a tener otros datos interesantes, como por ejemplo el día jueves, las ventas del comercio minorista en Estados Unidos. Quizás es un dato que uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene? Y es muy importante porque las ventas minoristas es gran parte del consumo privado de Estados Unidos. Claro. Y el consumo privado es aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, esto nos puede dar un panorama de cómo se encuentra la economía estadounidense, especialmente comenzando el primer trimestre, y que obviamente nos puede dar una señal si es que cae en alguna eventual recesión en Estados Unidos o se libra de manera bastante, digamos, fortuita, como hoy en día se está empezando a analizar que va a ser un aterrizaje más suave para la economía estadounidense. Estos datos nos pueden dar alguna señal sobre cómo se va a comportar precisamente la actividad económica en la principal economía del mundo. Y vamos a estar muy atentos a todos esos datos. Probablemente vamos a conversar en algún otro momento de nuevo ahí con ustedes en Capitalia, porque sabemos que ya se está sintiendo. Tú lo decías, en Chile gran parte de los alimentos, la canasta básica es en su mayoría dependiente del precio del dólar, por lo tanto hay presiones inflacionarias. También lo hemos estado viendo en el último tiempo con el precio de las bencinas. Ya tuvimos un alza el pasado jueves, sabemos que el dólar es un factor relevante ahí junto con el precio del petróleo. Ya está prácticamente seguro que va a subir de nuevo a fin de mes. En todo eso influye también, por supuesto, en época de vacaciones afecta mucho, así que vamos a estar muy atentos a cómo va evolucionando esto, Ricardo, y cualquier cosa vamos a conversar de nuevo. Así que muchas gracias por darnos estos minutos acá en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Orlando. Espero que tengas muy buen día. Igualmente, nos vemos. Buena semana. Bueno, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica.
Estamos de vuelta acá en Agenda Económica, 8:21 y vamos a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso, que si bien ya parece estar un poco más controlada la situación de los incendios, ya se están desplegando todos los equipos del gobierno, también mucha ayuda de carácter privado para comenzar la reconstrucción que la semana pasada lo estuvimos hablando acá en Agenda Económica. Van a ser montos multimillonarios los que va a implicar esta reconstrucción en la región de Valparaíso. Hablaban de 600 millones de dólares en la entrevista con Colliers que tuvimos la semana pasada. En la Municipalidad de Viña del Mar están hablando de más de 1.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los montos que se están manejando? ¿Cuáles son las ayudas que se están implementando? Todo eso en la nota de Gabriel Palma. Esta es mi casa. Se destruyó todo, total. Ahora estamos durmiendo en carpa. La camioneta, ¿ya? ¿Qué se lleva? Lamentable que se quemó todo, sí. Se perdió todo en el incendio. Pero bueno, hay que salir adelante de cualquier manera. No nos olviden, por favor. En este momento necesitamos de la solidaridad y de la ayuda de todos y de todas. Estamos hablando de más de 1.100 millones de dólares solamente para abordar la emergencia en la ciudad de Viña del Mar. Por lo tanto, estamos hablando de sumas cuantiosas, yo creo que inimaginables para la mayoría de los chilenos. Unos 1.100 millones de dólares, en otras palabras, más de 1 billón de pesos. Ese sería el registro de daños que maneja el municipio de Viña del Mar como parte de las labores de catastro de esta emergencia. Una cifra no muy distante a los 600 millones de dólares obtenidos por los analistas que realizaron sus propios catastros posterior a la emergencia. Nosotros la hacemos en base a un cálculo de la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios y de los daños que provoca el incendio en estas hectáreas afectadas. Ha afectado muy fuerte la parte urbana de la ciudad y por lo tanto los daños mayores son pérdidas materiales, vivienda, automóviles. Y es que las cifras de daños en sí son exorbitantes. Si pensamos que el presupuesto nacional aprobado para este año ronda los 11.400 millones de dólares, el catastro de daños oscilaría entre el 0,7 y el 1,27% del PIB, cifras superiores a las destinadas, por ejemplo, al Congreso Nacional, al Ministerio Público e incluso al Ministerio de Ciencias. Una impotencia muy grande. Uno tiene seguro. Tú escribes, hicimos lo de los seguros, escribir todo, y nada, no dan respuesta todavía, no te dicen nada, ni siquiera un llamado, entonces uno se siente sola. Una soledad propia de una tarea titánica como lo será la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia, y las autoridades lo tienen claro, la tarea es una cuesta empinada y para los expertos difícilmente logre ser resuelta este año. En el fondo va a depender de la celeridad que tanto el gobierno como el sector privado logre para llevar a cabo la ayuda, digamos, en la reconstrucción de viviendas por una parte, pero obviamente que esto sin duda va a tener un perjuicio que va a ser arrastrado durante todo este año 2024. Tuvimos el levantamiento, ¿cierto?, de la prohibición de entrar a los sitios siniestrados con maquinaria, por lo tanto ya comenzamos un despliegue muy importante que se está realizando en distintos sectores de manera simultánea. Todas las viviendas que fueron completamente destruidas, que tienen un 100% de afectividad a la habitabilidad, están ya con su ficha FIBE, por lo que muchas personas tuvieron la posibilidad de recibir el primer bono. Fueron casi 2.000 grupos familiares beneficiarios de 1,5 millones de pesos en la primera etapa y que se seguirá entregando a medida que los damnificados completen sus fichas FIBE. Vamos a ver los mecanismos de traspaso de recursos de emergencia para que sean más expeditos y vamos a estar viendo también de qué forma el gobierno regional va a poder reorientar su inversión pública, particularmente en las comunas de Viña, Quilpué, Villa Alemana. Iniciativas y proyectos varios, pero la realidad es una sola. La región de Valparaíso necesita del apoyo de todo un país en medio de una inversión que costaría millones y una reconstrucción que podría extenderse por años.
sean 600 millones o 1.100 millones de dólares, de todas maneras hay que poner manos a la obra tanto a nivel público como a nivel privado para comenzar nuevamente esta reconstrucción en la región de Valparaíso. Y seguimos en este tema porque ayer vimos al presidente Gabriel Boric desplegado allá en terreno y también dio un recuento de cómo van las ayudas económicas en particular que se han entregado a los afectados y también algunas de las medidas de carácter económico tributario que se han dado, por ejemplo, a las pymes y a las compañías, a las empresas que se han visto afectadas por el fuego. Les invito a escuchar las palabras del mandatario. El pasado viernes 9 de febrero se iniciaron los primeros pagos del bono de recuperación a 1.930 hogares afectados con un monto de hasta 1.500.000 pesos. Como tenemos ya 6.500 hogares catastrados durante la próxima semana, lo conversé recién con el subsecretario Monsalve, debiéramos llevar a la cifra de por lo menos 6.500 bonos de recuperación pagados que se van a hacer martes y viernes. A este bono estamos sumando el bolsillo electrónico de emergencia para apoyar la compra de materiales de construcción y herramientas de aquellas familias cuyas casas sufrieron daños menores a medianos. Es un aporte de hasta 50 UF a las familias propietarias y allegadas que sean catastradas con FIBE, con poca y mediana afectación de sus viviendas para pagar materiales de reconstrucción en ferreterías o comercios del rubro. Además, vamos a sumar el subsidio de retención laboral, que tiene como objetivo apoyar a las MIPYMES y sus trabajadores, a estos trabajadores, pequeños emprendedores que daban empleo y que hoy día están muy preocupados de cómo se van a volver a poner de pie. Y además, el ministro Marcel ha estado trabajando, lo estuvimos conversando hace poco, anuncios de alivios tributarios, desde condonación de algunas deudas tributarias hasta postergación de pagos, por ejemplo, de contribuciones, también conversaciones con los bancos para lo mismo. Bueno, hasta acá llegamos con Agenda Económica en su edición AM, en su edición PM, por supuesto, vamos a tener todo el análisis completo de lo que fue el informe de finanzas públicas que dio a conocer la DIPRES el viernes y también muchos más temas. Por ahora yo los dejo invitados a seguir en compañía porque ya viene Noticias Express con Frecia Soltov. Nos vemos.